Contala como quieras, hasta las 12. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber, para más nunca perder su amor por la libertad. Hola, mi nombre es Pablo Bain y junto con Graciela Carta, los martes a las 11, vamos a estar conversando sobre educación en la 99.3. Agendalo y conversar con nosotros. Después, contala como quieras. No hay que dejar para luego. Bueno, y ahora, hola de verdad, porque antes estaba grabado. Yo soy Pablo Bain, lo digo de nuevo. Acá estamos con Graciela y con muchas ganas de empezar esta pequeña columna sobre educación, conversando sobre educación. Hola, Graciela. Hola, buenos días, Pablo, buenos días a toda la audiencia de esta radio. Y la verdad que nos entusiasma mucho este desafío y también nos compromete porque la educación es para todos un tema transversal, es importantísima y también genera debates, no siempre debates armoniosos, a veces discusiones. Y nuestra intención, por eso pusimos el nombre de esta pequeña columna, conversaciones sobre educación, porque en realidad queremos versar sobre este tema que tiene aristas políticas, aristas sociales, aristas financieras, aristas sociales, dije ya, y aristas también pedagógicas. Y es complejo y probablemente haya que plantearlo en diferentes temáticas, como la va a presentar Pablo ahora. Nuestra intención es seguir el programa, y hoy vamos a abrir con un tema especial que nos pareció importante, que divide bastante la cuestión educativa en la sociedad, que es educación pública, educación privada. Bueno, y como bien decía Graciela, antes voy a hacer una digresión, y es el tema musical que elegimos se llama Son de la Alfabetización. La versión la hace Carlos Puebla, un músico de muchos años cubano, y da cuenta de algo que después vamos a retomar en algún momento en nuestro programa, que es el tema de la alfabetización, porque precisamente esta canción invita al pueblo cubano en los años inmediatos después de la Revolución Cubana a participar de las campañas de alfabetización. Y tenemos que decir que Cuba, a pesar del bloqueo y todo lo demás, es uno de los países que la UNESCO reconoce como de prácticamente 0% de la población analfabeta. Bueno, y como decía Graciela, teníamos una lista larga de ideas, de temas. Hoy empezaríamos con la educación pública y privada. La idea es plantearnos preguntas: ¿qué piensan las familias sobre la educación? ¿Cuál es el rol de los docentes? Las relaciones entre tecnologías y educación, la educación sexual integral, el financiamiento educativo, la educación y los medios de comunicación, el arte y la educación, la evaluación en educación, la educación intercultural, las infancias, la educación y personas con discapacidad, en fin. El listado es largo, ya de acá creo que con este listado nos vamos al año que viene. No, inclusive puede ser también que la audiencia le interese algún tema en particular y que está dentro de nuestras posibilidades, porque la idea no es desarrollar académicamente nada, sino construir un sentido, una opinión que tenga que ver con esta problemática que es tan importante y que no siempre tiene su espacio para ser mirada individualmente. Claro, y tal como lo anuncia Graciela, después vamos a pasar un número de teléfono, que es el teléfono con el cual mediante el cual la radio recibe las participaciones de quienes nos escuchan, y para que nos puedan mandar sugerencias de temas o preguntas. Hacia el final vamos a dejar una pregunta y nos encantaría que la audiencia nos haga llegar su mensaje, por esto de conversando sobre educación que acabábamos de comentar. Y Pablo, te pregunto, para darle un panorama más contextual del tema a nuestros oyentes,
¿cómo podemos definir lo público y lo privado? ¿Qué aportes teóricos podemos dar sobre esta cuestión conceptual? Bueno, vos sabés que se podría hacer un raconto histórico, cosa que no pienso hacer en este momento, pero la idea de lo público y lo privado fue cambiando a través del tiempo como tantas otras cosas, ¿no? Para los griegos, que son los que instalan un poco esta diferencia entre lo público y lo privado era la familia, era, digamos, el hogar y todo lo demás, y lo público tenía que ver con lo político. Recordemos que son los inventores de algún modo de la democracia, ¿sí? Y de la participación política, que nunca fue igualitaria para los griegos porque los esclavos no participaban. Había un concepto de ciudadanos libres que obviamente restringía. Que eran solamente algunos, pero bueno, Claro, pero de todos modos rescatamos de esa experiencia griega que es fundacional la idea del debate público, ¿no? La idea de la participación de la ciudadanía en las cuestiones comunes, la politeia, la polis, que de ahí deriva también el concepto de política, ¿no? Pero con el tiempo, diríamos, la construcción de lo público y lo privado empieza a tener otros rumbos, ¿no? Con el desarrollo primero del medioevo, después del desarrollo capitalista, y de alguna manera podemos mencionar cómo digamos en la actualidad, ese es un tema que tendremos que abordar en algún momento, ya el límite entre lo público y privado es bastante difuso, sobre todo por la irrupción de las tecnologías, los medios de comunicación, las redes, porque de pronto estamos en casa y está prendida la tele y escuchamos un montón de mensajes que van contribuyendo a generar sentido común. Porque una cosa que queríamos plantear desde este programa es que la educación no es la escuela, no es lo escolar, no es el sistema educativo solamente, por supuesto que es muy importante, pero que también la educación es los medios de comunicación, las redes sociales, los mensajes que se transmiten a través de ellos, en fin, distintas... hay una construcción de sentido a través de todos esos recursos que se va transformando en opinión pública, o lo que se suele llamar el sentido común, que se sostiene como verdadero, se naturaliza, pero que en realidad proviene de la influencia de todos estos elementos que van configurando nuestra manera de ver la realidad. Exactamente. Fíjate, por ahí como un ejemplo que puede ser interesante, volvió de nuevo el discurso neoliberal, que podríamos identificar a Esper como uno de los exponentes nacionales, que dice que va a haber que terminar con la UH, o que va a haber que ponerle límite a la UH para que las familias reciban el aporte por no más de 2 o 3 hijos. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Que la gente de las clases bajas se embaraza para cobrar la UH. Sin embargo, y eso construye sentido común, y nosotros escuchamos mucha gente, incluso de las clases más humildes, que dice sí, porque lo que pasa es eso, que los planes, que la gente no quiere trabajar. Bueno, eso es una construcción de sentido que por otro lado es falsa, porque los datos del INDEC demuestran que en los últimos años la reducción de la cantidad de hijos de las familias que reciben la UH es notoria, o sea, cada vez tienen menos hijos, como ocurre en el conjunto, pero no está exenta esa población. Sin embargo, todos operamos mentalmente en relación a esa idea. Sí, los pobres quieren solamente los planes, y eso es educación. Claro, va generando una mirada, como digo, sobre la realidad y una actuación, una reacción sobre eso que se mira, ¿no? Bueno, acá te cuento que Mariquita me está mandando algunos mensajes. Aníbal Fontana dice: muy buena iniciativa, es urgente debatir sobre educación. También, a ver, recibimos otro de alguien que te conoce, así que la voy a mencionar. Dice: soy Noelia, la hija de Alila, colega de Graciela, saludos para ambos. Y bueno, por ahora esos son los mensajes
que los pueden enviar al WhatsApp de la radio 3764-538075. Bueno, y seguimos un poco conversando, Graciela. Sí, sobre... estaba pensando mientras charlamos que sería una buena forma de partir sobre este tema, hacer un poquito de historia, ya llevando el concepto de público y privado al ámbito específico de la educación, contar un poco cómo se va planteando esta categorización en la educación, probablemente sistemática, pero que es la que nos vamos a enfocar ahora, pero que da lugar a una manera de entender, ¿no?, la educación privada y la educación pública. Claramente vos hablabas hoy de que hay cambios en el concepto de lo público. Bueno, en educación también el concepto de lo público aparece claramente con la formación del Estado-Nación. Por lo menos en nuestro país y en general, el Estado-Nación, cuando comienza a organizarse, toma la educación como un instrumento de consolidación, ¿no?, de su identidad, de su territorio, de sus fundamentos, y con lo cual se comprueba que es un instrumento político. La educación es eminentemente política, ¿no? Tal vez podríamos hacer escuchar a nuestros oyentes un breve relato de una maestra como Adriana Puiggrós, que menciona cómo nace la educación pública en nuestro país. Sí, solo para información de la audiencia, esto es una charla que dio Adriana, que desarrolló Adriana, convocada por el gremio docente de Santa Fe, por AMSAPE, en el 2018. Aclaro esto porque ella hace referencia al gobierno de ese momento, ¿no? Claro, pero que eran los administradores del Estado. Exactamente, que era, bueno, el gobierno en el 2018, ya sabemos quién era el gobierno. Así que escuchamos ese breve concepto y seguimos conversando. Seguir un poco con la historia, ¿no? Con la historia para recordar algunas cosas y algunos problemas que tenemos. En primer lugar, lo que quiero decir es que a partir de 1853, ¿sí?, nosotros podemos decir que hubo un pacto fundador en la Argentina, ¿sí?, un pacto en el que participaron el conjunto de los sectores del país y diríamos muy globalmente que participaron, ¿sí?, ya en la década del 80 y ya con los inmigrantes, desde los inmigrantes, los trabajadores rurales, los trabajadores fabriles, ¿sí?, los primeros sindicatos, hasta la oligarquía participaron de un acuerdo que era la necesidad de que existiera en la Argentina un sistema de educación pública, ¿sí? Ese fue un pacto fundador de la nación. Fue un pacto fundador de la nación. Acá hace falta una columna que sostiene. Eso se llama educación pública. Quiero decir que ese es el pacto que este gobierno, ¿sí?, ha roto. Ese es el pacto que ha roto, pero también voy a mencionar, ¿sí?, cuáles fueron sus antecedentes. Porque si llegamos a esta situación, también hubo roedores por abajo, ¿sí?, que fueron cavando el piso desde hace bastante tiempo. Entonces, volviendo para atrás, quiero decir que la ley 1420, ¿sí?, es una ley que fija ese pacto, pero la ley 1420, así como el gobierno de Roca, digamos que, discúlpenme, pido disculpas porque la ley 1420 ha sido siempre la reina de las leyes de educación en este país, es una ley que se quedó corta, porque es una ley que no estableció el laicismo, ni se quedó corta como se quedó corto Roca. Si hubiera dado 3 pasos más, como hicieron en Uruguay, separaba la Iglesia del Estado y nos ahorramos unos cuantos problemas. Bueno, más que interesante para seguir debatiendo, digamos, para la audiencia en general, que Adriana Puiggrós es una pedagoga argentina que desde muy joven participó en distintas
luchas por la defensa de la universidad pública, fue decana de la Facultad de Filosofía ya por los años 70. Tiene una enorme obra que es Historia de la Educación Argentina, que recopila inclusive los procesos históricos en las provincias, que normalmente desde una mirada unitaria se suelen obviar, ¿no? Exactamente, sí. Así que, bueno, es muy probable que la traigamos en algún momento, hasta no estaría de más hacerle algún tipo de entrevista en alguna situación. Con respecto a su aporte quería decir lo siguiente, claramente establece la generación del 80 como la creadora del sistema público, en esto que hablábamos antes de la necesidad del Estado naciente o nación naciente de tener un esquema, un instrumento de consolidación. Creo que ahí aparece un concepto para la educación interesante, que es la universalidad, porque la educación existía. Claro. Existían las escuelas confesionales, existían las escuelas del cabildo, inclusive en la época de la colonia, y se mantuvieron como las municipales, pero en realidad este pacto que dice Adriana lo que hace es comprometer al Estado en garantizar universalmente el acceso de la población a la alfabetización, a la educación. Lo que me parece también interesante, que ella lo dice más adelante, es que si bien se establece el sistema público de enseñanza, no se habla de derecho todavía, que es uno de los conceptos que nos va a interesar plantear después. Sí, incluso recién comentabas, Graciela, sobre la época de la colonia. Bueno, yo recuerdo que Manuel Belgrano fue un gran impulsor de la escuela, especialmente para las mujeres, que en ese momento fue una cuestión revolucionaria, podríamos decir, porque la mujer estaba totalmente afuera del sistema educativo y de la oferta educativa que pudiera haber. Sin embargo, él fue creando, de hecho él creó unas escuelas durante la campaña al norte, que las sustenta con la herencia de sus ingresos como en las campañas militares. Sí. Con respecto al tema del derecho, es interesante pararse un poquito en este concepto, porque a lo largo de la historia reciente de nuestro país, el concepto se fue corriendo o mezclando con otra noción que se consolida como idea de educación en los 90, que es la primera oleada neoliberal fuerte que tenemos en América Latina y en Argentina con el gobierno de Menem. Se corre un poco el concepto de derecho, que había sido acuñado como establecido y definitivamente puesto como base de la educación pública en la Constitución del año 1949 con el gobierno de Perón. Ahí es donde se explicita. Claro, recordemos para la audiencia que en 1949 Perón promueve una asamblea constituyente en el que se incorporan los derechos sociales de la educación. Hay muchas otras reformas muy importantes, pero coloca, digamos, en la norma fundamental del país, de la República, que la educación es un derecho al cual todos los ciudadanos tienen que tener la posibilidad de acceder, y que es el Estado el que debe garantizar ese derecho. Claro, no solamente el acceso, el concepto de gratuidad, que sería la forma de garantizar, sino también la calidad. Es decir, la posibilidad de acceder a una educación pública de calidad, de formación efectiva para la ciudadanía, para el joven, el niño. Es interesante pensar por qué el concepto de derecho se erosiona durante las oleadas neoliberales, porque tenemos que entender que el neoliberalismo reduce el Estado, corre el Estado de su rol, le saca ese lugar de compensador, de equilibrador social. Entonces aparece el mercado, y con el concepto de mercado que domina estas relaciones sociales que desde el neoliberalismo se conciben, la educación pasa a ser un servicio, es decir, una mercancía, algo que hay que comprar, pagar y vender. y vender. Entonces, son los 90, un periodo donde hoy hablábamos de formación del sentido común. Creo que hubo una estructura
de sentido, plantada culturalmente, que a mi juicio, ¿no?, a mi humilde opinión, todavía no hemos podido desterrar del todo, y es donde la idea de educación pública queda reducida a lo gratis, sí, a lo gratuito. Ya se recorta el concepto amplio de derecho a la educación por la educación gratis. Y el servicio, o la idea del servicio, está abierto a que todo el mundo oferte. De hecho, aumentó notablemente la oferta educativa privada en ese periodo, también la capacitación docente privada y sí, claro, organismos de gestión privada de la educación. Exactamente. Ayer, cuando armábamos un poco algunas cosas de este guión, Graciela me contaba, bueno, cómo que tuvo que ver en la gestión del gobernador, el exgobernador Puerta, la creación del sistema provincial de educación privada, claro, que hasta entonces no existía, que el único que regulaba la educación en la provincia de Misiones es por constitución, claro, además el Consejo General de Educación. Claro. No sé, quería, por ahí hacemos una pausita para no cansar, pero quería decir esto de lo gratis, porque un día estaba escuchando un reportaje a un agente de turismo en Brasil y me quedó muy grabado su comentario. Él decía que hay que trabajar mucho la idea de lo público como lo de todos y transformarlo en una oferta de calidad, porque en la medida que no se tiene la idea de que lo público también oferta calidad, queda reducida la idea que es para los pobres. Entonces él dijo, si yo tengo un hospital que pienso que es para los pobres, la salud va a ser pobre. Si yo tengo una escuela que solamente es para los pobres, la educación también va a ser pobre. Me pareció interesante rescatarlo porque si hablamos de sentido instalado, creo que una interesante forma de desinstalarlo es discutir esto. ¿La educación pública es gratis? No. La educación pública es un proyecto de todos, un proyecto colectivo, que subvencionamos a través de impuestos y de otros recursos que aporta todo el mundo para garantizar ese derecho, ¿no? Claro, y vos sabés que a partir de eso que vos estás comentando, de lo público y lo privado, transformado lo privado en lo gratuito, y solamente en eso, aparecen todas estas tendencias que ahora toman mucha fuerza con el gobierno actual, que es esto de subvencionar la oferta educativa privada, subvencionarla indirectamente como lo está haciendo. Después yo creo que en el próximo programa o en el siguiente, el famoso tema de los vouchers, que en su momento, bueno, Milei había anunciado que esa iba a ser su estrategia. El sistema de voucher, tal como está pensado en otros lugares del mundo, no es el que se está implementando todavía aquí en la Argentina, pero pensemos que lo tiene en carpeta como para poderlo poner en cualquier momento. Pero fíjense, salió una convocatoria para que los padres que mandan sus hijos a la escuela privada puedan tener un apoyo económico, pero es un subsidio, para que puedan seguir en la escuela privada, porque los costos que tiene la educación han aumentado y también los salarios siguen siendo cada vez más bajos y el poder adquisitivo también. Entonces, ¿qué generó el gobierno nacional en este momento? Un financiamiento para que las familias de los niños que están y de los jóvenes que están en las escuelas privadas no dejen la escuela privada con un apoyo financiero del Estado, como una especie de beca, podríamos decir. Pero ¿qué es lo que está sustentando de este modo el Estado Nacional hoy? Sustentando la educación privada, porque ese dinero bien se podría reorientar, ese dinero al fortalecimiento de la escuela pública. Y sin embargo, en realidad uno tiene que decir, en la Argentina existe la libertad de elección, los padres pueden elegir a qué escuela mandan a sus hijos. Acá el problema está dado porque en esta cuestión de la elección no hay igualdad de oferta, porque la escuela pública, hoy estaba escuchando cuando venía para acá que se cumplen 6 años de la muerte de los maestros de Moreno por la explosión de gas, y había una manifestación en recordatorio y en reclamo, porque cada vez que nosotros tenemos gobiernos neoliberales se recortan los presupuestos educativos. Y después me gustaría hablar sobre cómo esta opción por lo privado que se va acentuando en los padres
y que los entendemos, no estamos juzgando la decisión de los padres, está ligada al desfinanciamiento de la escuela pública, es decir, a la falta de recursos de la escuela pública para hacer una oferta de calidad en igualdad de condiciones que las escuelas privadas o los servicios privados. Pensemos todos, y le invitamos a la audiencia a hacerlo, que por lo menos en la provincia de Misiones, que es lo que nos toca más de cerca, el financiamiento educativo es los salarios docentes, que después se puede discutir si son buenos, malos, medianos, qué sé yo. Más bien creemos que no. Acaba de haber una lucha muy intensa de los docentes para recuperar el poder adquisitivo del salario, pero el resto del funcionamiento escolar lo tienen que bancar los padres, las cooperadoras, movidas que hacen los directivos para conseguir, no sé, hacer la kermés o la venta de pollo para conseguir cómo lograr que el mantenimiento del edificio escolar, porque lo otro que hace el gobierno provincial es proveer en algunos casos de nuevos edificios escolares, que eso está muy bien, pero después los edificios hay que mantenerlos, y además la actividad de la enseñanza no requiere solamente un edificio de maestros, también requiere de libros. La escuela no es el edificio, claramente, ¿no es cierto? Es todo lo que funciona dentro. Y eso que se naturalizó, porque a mí lo que me preocupa mucho es que se naturalizó como que eso, bueno, el Estado no se tiene que ocupar de eso. Hace muchos años que no llega una partida, sí la hubo en algunos momentos. Por ejemplo, en los gobiernos de Néstor y de Cristina, que había planes específicos donde las escuelas se podían presentar, por ejemplo, para armar una radio escolar o para armar... promociones de actividades escolares integradoras, sí. Sí, actividades puntuales, pero igual para el financiamiento sistemático de la educación no existen los recursos del Estado. En cambio, el Estado sí pagan los salarios de los docentes de todas las escuelas, o de la gran mayoría de las escuelas privadas. Si querés, nos gustaría, porque ya estamos llegando medio al final de esta columna, que se nos hace cortita según parece, no sé qué opinará la directora de nuestra radio, pero hay mucho para conversar y para seguir pensando. Pero si tenés ganas, nos gustaría que nos mandes al 3764-538075 tus ideas sobre si sos padre de una familia o si ya no tenés los hijos en la escuela pero los tuviste. ¿Por qué elegiste la escuela privada o la escuela pública para la educación de tus hijos? Entonces nos encantaría recibir tus ideas, tus planteos, y así podemos seguir construyendo y entretejiendo este diálogo. Y bueno, quiero contar también que recibimos otros saludos de Marta Roca, nuestra amiga y compañera que está en Buenos Aires, y de María Laura de Castelli. Así que bueno, gracias a todos a todas y a todos por estos saludos, y bueno, esperemos que este programa les interese, esta columna, en Contala como quieras, seguirá todos los martes a partir de las 11 de la mañana. Sí, la idea es aportar, como dijimos al comienzo, a conversar sobre este tema, por lo cual estamos abiertos a todas las sugerencias, ideas, comentarios, críticas, que siempre son buenas para seguir creciendo y mejorando este espacio pequeño que nos cede acá la radio de Mariquita tan gentilmente. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Nos escuchamos el martes. Chao, chao. Antes de que se vayan, les quiero decir, primero agradecerles que hayan puesto su energía y su apuesta a este espacio aquí en la 99.3. Lo que acaban de comentar quienes mandaron los mensajes habla por sí solo de la importancia y la necesidad. Beto estaba escuchando al mismo tiempo y también marcaba lo interesante de la propuesta que están haciendo a partir de hoy aquí en la 99.3. Así que Graciela,
Pablo, la verdad que para nosotros es un lujito que queremos destacar y que por supuesto que lo vamos a disfrutar muchísimo a partir de ahora todos los martes. Vamos a estar acá atentos a la presencia de ustedes, que además debo decirles, no es fácil encarar al micrófono, no es fácil hacerlo. Ustedes de alguna manera tienen alguna práctica, pero lo han hecho con una soltura y con una No hay que dejar para luego el gesto maravilloso, profundamente glorioso.